Don Mateo se quedó inmóvil frente al mostrador de su taller, con las manos cubiertas de betún negro. Sobre la mesa de trabajo descansaba el último par de zapatos que le quedaba en stock, unos botines de cuero marrón, sencillos pero bien hechos, con costuras firmes y suela resistente. La campanilla de la puerta tintineó. Una mujer joven entró con su hijo pequeño de la mano. El niño cojeaba, y al mirar hacia abajo, don Mateo vio que llevaba un zapato atado con cordeles y el otro casi deshecho, mostrando los dedos enrojecidos por el frío. «Disculpe, señor», dijo la mujer con voz tímida, evitando mirarlo directamente a los ojos. «¿Tendría algún zapato usado que pudiera regalarme para mi hijo? No tengo con qué pagarle ahora, pero podría traerle verduras de mi huerto la próxima semana». Don Mateo observó a la mujer. Tenía las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena, el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con la dignidad de quien pide ayuda solo cuando ya no queda otra opción. El niño, de no más de 7 años, miraba los zapatos del escaparate con una mezcla de esperanza y resignación que partía el alma. Don Mateo miró los botines sobre su mesa. Eran su única esperanza para pagar el alquiler del taller que vencía en 2 días. Había pasado 3 noches seguidas fabricándolos con los últimos retazos de cuero bueno que le quedaban, cuidando cada puntada, cada detalle, porque sabía que de su venta dependía su futuro. Don Mateo llevaba 30 años en ese oficio. Había aprendido el arte de la zapatería de su padre, y este de su abuelo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba en su pequeño taller de la calle Esperanza, con su delantal de cuero gastado que había pertenecido a su padre y sus herramientas ordenadas con precisión militar. Martillos de diferentes tamaños, cuchillas afiladas como navajas de afeitar, hormas de madera pulida por el tiempo y el uso constante. Su taller olía a cuero curtido y cera de abeja, un aroma que se impregnaba en la ropa y que su difunta esposa, Elena, solía decir que era el perfume más honesto del mundo. «Hueles a trabajo digno», le decía con una sonrisa mientras le preparaba el café antes del amanecer. Las paredes estaban llenas de moldes de diferentes tamaños, desde diminutos zapatos de bebé hasta enormes botas de trabajo para campesinos y obreros. En una repisa especial, don Mateo guardaba sus tesoros, los primeros zapatos que hizo bajo la supervisión de su padre, un par de botines infantiles con las costuras torcidas y la suela desigual, pero que representaban el comienzo de su camino. Don Mateo no era el zapatero más rápido ni el más moderno del pueblo San Rafael. No tenía máquinas eléctricas ni procesos industriales. Cada zapato salía de sus manos después de horas de trabajo meticuloso, de medir, cortar, coser, pegar y pulir con paciencia infinita. Pero sus trabajos duraban años, a veces décadas. Había zapatos suyos que pasaban de padres a hijos, remendados una y otra vez, pero nunca destruidos completamente. Los vecinos del barrio humilde lo apreciaban porque siempre encontraba la manera de ayudar. Don Mateo reparaba un zapato roto aquí, remendaba unas sandalias allá, y muchas veces cobraba menos de lo justo o aceptaba pagos en especie, una gallina, un racimo de plátanos, ayuda para pintar la fachada del taller. Los domingos por la tarde, cuando cerraba el taller, los gorriones se posaban en el alféizar de su ventana para picotear los restos de cuero que él dejaba intencionalmente. Todos merecemos algo, solía decir mientras los observaba picotear con sus pequeños picos, saltando de un lado a otro con esa energía particular de los pájaros libres. Pero los últimos meses habían sido crueles con don Mateo y su pequeño taller. Una zapatería moderna había abierto en la plaza principal, con grandes ventanales de vidrio, luces brillantes y zapatos importados a precios bajos que, aunque duraban poco, eran más atractivos para la vista y estaban de moda. La dueña, la señora Márquez, había llegado de la capital con ideas de negocio modernas y estrategias de marketing que incluían ofertas, descuentos y publicidad en la radio local.
Sus zapatos venían en cajas coloridas con logotipos llamativos, y los jóvenes del pueblo empezaron a preferir esos modelos relucientes aunque se desgastaran en pocos meses. Los clientes de don Mateo empezaron a escasear. Primero fue gradual, en lugar de 5 clientes al día, recibía 3. Luego 2. Después pasaban días enteros sin que nadie cruzara su puerta. Las personas mayores seguían siendo fieles, pero ellos mismos tenían poco dinero y sus necesidades eran escasas. Primero dejó de comprar cuero nuevo de primera calidad. Comenzó a trabajar con materiales de menor grado, algo que hería su orgullo profesional pero que era necesario para mantener los precios competitivos. Luego tuvo que vender algunas de sus herramientas antiguas, piezas que habían pertenecido a su abuelo y que nunca pensó que se separarían de su familia. Cada venta era como arrancar un pedazo de su historia. La cuenta de la luz se atrasó un mes, luego 2. Don Mateo empezó a trabajar aprovechando la luz del día para ahorrar electricidad. Las tardes se hacían más cortas y frías, y él terminaba su jornada casi a oscuras, forzando la vista bajo la última claridad del crepúsculo. El casero, don Evaristo, un hombre de cara dura y voz áspera que había heredado varias propiedades en el barrio, le había dado un ultimátum la semana anterior. Llegó una tarde de jueves, con su traje gris y su carpeta de documentos, sin saludar siquiera. 2 días, Mateo, dijo sin sentarse, parado en el umbral como si tuviera prisa. Si no me pagas el alquiler en 2 días, tendrás que irte. No puedo seguir esperando. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Ya te he dado demasiadas oportunidades. Don Mateo había fabricado ese último par de zapatos con retazos de cuero que le quedaban, trabajando con una devoción casi religiosa, pensando en venderlos por exactamente la cantidad que necesitaba para el alquiler. Había calculado cada centavo, cada costo, cada posibilidad. Ese par de botines representaba su salvación o su ruina. Pero ahora, mirando al niño con el pie casi descalzo y los ojos grandes llenos de esperanza mezclada con vergüenza, mirando a la madre que apenas podía sostener su mirada por la humillación de tener que pedir, don Mateo sintió que su corazón se partía en 2 direcciones opuestas, la supervivencia y la compasión. Don Mateo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus manos, callosas y manchadas de betún, temblaban ligeramente. En su mente, una batalla silenciosa se libraba con intensidad feroz. Una voz le decía, si regalas estos zapatos, mañana estarás en la calle. Don Evaristo no es un hombre de segundas oportunidades. Perderás el taller de tu padre, de tu abuelo. Perderás todo lo que has construido en 30 años. ¿Y para qué? ¿Para un momento de caridad que se olvidará en una semana? Otra voz, más suave pero más insistente, le susurraba, ¿de qué te sirve un taller si has perdido tu alma? Tu padre te enseñó que un zapatero no solo hace zapatos, hace dignidad. ¿Recuerdas cuando él te dijo que cada par de zapatos que sale de tus manos lleva un pedazo de tu corazón? Don Mateo recordó una tarde de hace muchos años, cuando él mismo era un niño. Su familia había pasado por tiempos difíciles después de que su padre se enfermara y no pudiera trabajar durante meses. Un tendero del pueblo les había fiado comida sin pedirles nada, sin presionarlos, simplemente diciendo, páguenme cuando puedan. La vida da muchas vueltas. Ese gesto había salvado a su familia del hambre. Y cuando su padre se recuperó y pudieron pagar, el tendero solo sonrió y dijo, ahora hagan lo mismo por alguien más cuando tengan la oportunidad. Don Mateo miró nuevamente al niño. Tenía las mejillas sucias, el cabello despeinado, la ropa remendada en varios lugares. Pero tenía algo más, tenía ojos llenos de vida, de inteligencia, de futuro. ¿Cuántas oportunidades habría perdido ese niño por no tener zapatos decentes? ¿Cuántas veces habría faltado a la escuela? ¿Cuántas veces lo habrían burlado otros niños? Afuera empezó a llover.
Las gotas golpeaban el tejado de zinc con un ritmo constante y melancólico que parecía marcar el tiempo de una decisión irrevocable. El cielo se había oscurecido de repente, como si la naturaleza misma estuviera presenciando ese momento crucial. Don Mateo respiró hondo, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones y luego salía lentamente, llevándose consigo todas las dudas. Tomó los botines con cuidado, como quien toma algo sagrado, y se arrodilló frente al niño. Sus rodillas crujieron con el esfuerzo, ya no era joven, pero no le importó. A ver, campeón, déjame ver tu pie. El niño lo miró con desconfianza, como quien ha aprendido a no esperar cosas buenas. Miró a su madre buscando permiso. Ella, con lágrimas ya formándose en los ojos porque intuía lo que estaba por suceder, asintió suavemente con la cabeza. Don Mateo retiró con cuidado los restos del zapato destrozado. El pie del niño estaba frío, con callosidades prematuras en un pie tan joven, pequeñas heridas en los talones donde el calzado roto había rozado la piel. Don Mateo sintió una punzada de dolor en el pecho. Midió el pie del pequeño con una cinta métrica, aunque ya sabía la respuesta, era justo de la talla de los botines. Era como si ese par hubiera sido hecho específicamente para él, como si el destino hubiera estado guiando sus manos durante esas 3 noches de trabajo. «Te quedan perfectos», dijo don Mateo mientras le calzaba ambos zapatos con la delicadeza de quien realiza una ceremonia importante. Ató los cordones con cuidado, haciendo un nudo doble para que no se soltaran. «Ahora podrás correr y saltar como todos los niños. Podrás ir a la escuela sin que te duelan los pies. Podrás jugar fútbol si quieres». El rostro del pequeño se transformó. La desconfianza dio paso al asombro, el asombro a la alegría pura y sin filtros que solo los niños pueden sentir. Dio unos pasos probando los zapatos nuevos, levantando cada pie con admiración, tocando el cuero con reverencia. «¿De verdad son para mí?», preguntó con voz tímida. «Son tuyos, hijo. Úsalos con orgullo». El niño sonrió de oreja a oreja, y esa sonrisa valió más que cualquier pago que don Mateo pudiera haber recibido. La madre se llevó las manos al pecho, con los ojos llenos de lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «¿Cuánto le debo, don Mateo?», preguntó, aunque su voz temblaba porque sabía que no tenía nada, que las verduras de su huerto no valdrían ni la mitad de esos zapatos. «Puedo pagarle en cuotas, puedo lavarle la ropa, puedo». Don Mateo levantó una mano con gentileza, interrumpiéndola. «Nada, señora. Que el niño los disfrute. Eso es suficiente pago para mí». Hizo una pausa, y añadió, «Solo le pido una cosa. Cuando usted pueda, cuando las cosas mejoren, haga lo mismo por alguien más. Ayude a quien lo necesite. Así es como se pagan estas deudas». La mujer no pudo hablar. Solo asintió repetidamente, con las manos sobre el corazón, mientras su hijo la abrazaba por la cintura, radiante con sus zapatos nuevos. «Que Dios se lo pague, don Mateo. Que Dios se lo multiplique por 1000. Que nunca le falte nada». Cuando salieron, bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza, don Mateo los vio alejarse. El niño saltaba los charcos con alegría, probando sus zapatos nuevos, y la madre caminaba con la espalda un poco más recta, con la dignidad restaurada. Don Mateo cerró la puerta lentamente y se quedó mirando su taller vacío. No había más zapatos que vender. No había materiales para fabricar más. No había manera de pagar el alquiler. En 2 días, todo esto terminaría. Se sentó en su vieja silla de trabajo, la misma donde su padre había trabajado durante 40 años, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina, la sonrisa de quien sabe que hizo lo correcto aunque el precio sea alto. Esa tarde, mientras la lluvia continuaba cayendo, don Mateo se dedicó a ordenar su taller como siempre hacía.
Barrió el piso de madera desgastada, organizó sus herramientas en orden de tamaño, limpió su mesa de trabajo hasta que la madera vieja brilló bajo la luz tenue. Había algo reconfortante en esa rutina, en repetir los gestos que había hecho miles de veces. Era como una meditación, una forma de encontrar paz en medio del caos. Mientras trabajaba, recordaba las historias que su padre le contaba sobre el oficio. Un zapatero, le decía don Tomás con su voz grave y sabia, es como un sembrador. Plantas amor en cada zapato que haces, y aunque tú no veas la cosecha, alguien en algún lugar camina mejor por tu trabajo. Don Mateo había visto esa cosecha muchas veces. Había visto a novias caminar hacia el altar con zapatos que él había hecho especialmente para ese día. Había visto a niños correr en sus primeras competencias escolares con zapatos que les daban confianza. Había visto a trabajadores volver a casa con los pies protegidos después de largas jornadas. Cada par de zapatos era una historia, un pedazo de vida de alguien más. Y ahora, ese niño tendría su propia historia, una historia que comenzaba con un acto de bondad en un día lluvioso. Pero la realidad era implacable. Cuando terminó de limpiar, don Mateo se sentó y sacó sus cuentas. Las escribió en un cuaderno viejo con números que no mentían, debía 3 meses de alquiler, 2 meses de electricidad, tenía deudas con don Jacinto el curtidor, con la ferretería por herramientas compradas a crédito. Hizo la suma total y su corazón se encogió. Incluso si hubiera vendido los zapatos, apenas habría alcanzado para el alquiler. Las demás deudas seguirían ahí, creciendo como malas hierbas. Quizás es hora de aceptar que este capítulo se cerró, pensó con melancolía. Quizás puedo buscar trabajo en la nueva zapatería, ser empleado en lugar de dueño. No sería lo mismo, pero al menos podría comer. La idea le dolía como una herida física. Perder el taller de su familia era perder parte de su identidad. Pero a veces la vida nos obliga a soltar lo que amamos. Esa noche, don Mateo casi no pudo dormir. Se quedó en el taller, sentado en su vieja silla de trabajo, con la cabeza entre las manos. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo y pesado. Por la ventana, podía ver las luces del barrio apagándose una por una a medida que la gente se iba a dormir. Familias que también luchaban con sus propios problemas, que también se preguntaban cómo llegarían a fin de mes. Antes de irse a la habitación trasera donde dormía, en un cuarto pequeño con una cama estrecha, una mesa de noche y una foto de Elena en la pared, revisó sus materiales una última vez. Quedaban apenas unos retazos de cuero de mala calidad, un carrete de hilo casi vacío, y un poco de pegamento seco en su lata. Con esto no puedo hacer nada, pensó con tristeza absoluta. Pero por costumbre, por no rendirse del todo, por mantener viva la llama de la esperanza aunque fuera diminuta, preparó la mesa de trabajo como siempre lo hacía. Dejó las herramientas ordenadas, colocó los retazos de cuero remojándose en agua con sal como le había enseñado su padre, y limpió una vez más el espacio de trabajo. Si mañana tengo que irme, pensó, al menos me iré habiendo mantenido mis estándares hasta el final. Se acostó en su cama, mirando la foto de Elena. Ella había muerto 5 años atrás, de una enfermedad que llegó rápida y sin avisar. Desde entonces, el taller había sido su único consuelo, su razón para levantarse cada mañana. ¿Dice bien, Elena?, susurró en la oscuridad. ¿O fui un tonto? El silencio fue su única respuesta. Pero mientras se quedaba dormido, don Mateo sintió una extraña paz. No era felicidad, no era certeza, pero era la paz de quien sabe que sus acciones fueron coherentes con sus valores. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos al amanecer, escuchó un ruido extraño. Venía del taller. Era como un susurro, como el sonido de alguien trabajando, pero don Mateo vivía solo y nadie más tenía llave. Se levantó deprisa, con el corazón acelerado, preguntándose si alguien había entrado a robar. Aunque, pensó con ironía amarga,
no había nada que robar. Cuando abrió la puerta que conectaba su habitación con el taller, se quedó paralizado. No podía creer lo que veía. Sobre su mesa de trabajo había 3 pares de zapatos nuevos, perfectamente terminados. No eran zapatos ordinarios, eran obras maestras. Las costuras eran impecables, el cuero brillaba con un lustre perfecto, los diseños eran elegantes y modernos pero con el toque clásico que caracterizaba su trabajo. Pero eso no era todo. El cuero que había dejado remojando la noche anterior, esos retazos que parecían inútiles, ahora estaban multiplicados. Había rollos completos de cuero de primera calidad apilados cuidadosamente en su estante. El carrete de hilo estaba lleno. El pegamento, fresco y abundante. Don Mateo se frotó los ojos con fuerza, pellizcó su propio brazo, pensando que soñaba o que había enloquecido. Pero no, los zapatos estaban ahí, sólidos y reales, con costuras que reconocería en cualquier parte porque tenían su estilo, su técnica, pero hechas con una perfección que él mismo no habría logrado. Se acercó lentamente, tomó uno de los pares con manos temblorosas. El peso era correcto, la flexibilidad perfecta. Inspeccionó cada detalle con ojo experto, el forro interior, la plantilla acolchada, el contrafuerte del talón. Todo estaba perfecto. No es posible, murmuró. Esto no es posible. Revisó toda la habitación buscando alguna explicación lógica. ¿Había entrado alguien durante la noche? Pero la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. ¿Había trabajado él mismo en un estado de sonambulismo? Imposible, estos zapatos habrían tomado días de trabajo. Se sentó, mareado por la imposibilidad de lo que veía. Y entonces recordó las palabras de su padre, dichas muchos años atrás cuando era niño: dicen que cuando un zapatero da desde el corazón, los espíritus del oficio lo ayudan. Son leyendas viejas, mijo, pero a veces las leyendas tienen algo de verdad. Don Mateo nunca había sido supersticioso. Era un hombre práctico, de manos trabajadoras y mente terrenal. Pero en ese momento, frente a lo inexplicable, solo pudo sentir gratitud. Justo en ese momento, mientras aún contemplaba los zapatos con asombro, tocaron a la puerta. Don Mateo se sobresaltó. ¿Sería don Evaristo viniendo a echarlo antes de tiempo? Abrió con cautela. En el umbral estaba una anciana del barrio, la señora Remedios, acompañada de sus 2 nietas gemelas de unos 8 años. Las niñas llevaban uniformes escolares remendados pero limpios, y sus zapatos estaban tan gastados que apenas se sostenían. «Buenos días, don Mateo», saludó la señora Remedios con su voz suave. «Disculpe que venga tan temprano. Estas son mis nietas, Lucía y Laura. Van a empezar en la escuela nueva la semana que viene, esa escuela del gobierno que abrieron en el pueblo vecino. Es su primera oportunidad de estudiar en serio, pero», su voz se quebró ligeramente, «no tengo con qué comprarles zapatos decentes». Las niñas miraban al suelo con vergüenza. Don Mateo observó sus pies, llevaban unas sandalias de plástico rotas, completamente inadecuadas para caminar los 5 kilómetros que había hasta la escuela. Don Mateo sintió una oleada de emoción que casi lo ahoga. Era como si el universo le estuviera mostrando el camino. Sonrió, y fue una sonrisa enorme, llena de lágrimas que luchaban por salir. «Señora Remedios, pasen, por favor. Y ustedes también, niñas. Tengo exactamente lo que necesitan». Trajo los 3 pares de zapatos de su mesa de trabajo. Uno era perfecto para las gemelas, del mismo tamaño, con un diseño bonito pero resistente, ideal para niñas. El otro par, más grande, era perfecto para la señora Remedios, quien también llevaba zapatos que estaban más remendados que enteros. «Pruébenlos», dijo con alegría genuina. Los zapatos les quedaban perfectos, como si hubieran sido hechos exactamente para ellas. Las gemelas se miraron entre sí con ojos brillantes, sin atreverse a creer su suerte.
La señora Remedios se cubrió la boca con las manos. Don Mateo, yo, no puedo pagarle ahora, pero puedo. Señora Remedios, la interrumpió don Mateo suavemente. Hoy es un día de regalos. No me debe nada. Solo pídanle a Dios que estas niñas aprovechen su oportunidad en la escuela. Que estudien, que aprendan, que lleguen lejos. Ese será mi pago. La anciana lloró abiertamente, abrazando a sus nietas. Las gemelas, ahora con zapatos nuevos y bonitos, sonreían con una felicidad que iluminaba todo el taller. Cuando se fueron, las tres caminaban con una confianza nueva, con la esperanza renovada de quien recibe una bendición inesperada. Don Mateo cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le decía que debía confiar, que debía seguir dando aunque pareciera no tener sentido. La noticia corrió por el barrio como el viento que barre las hojas secas en otoño. Don Mateo está regalando zapatos, decían unos. Se volvió loco de remate, murmuraban otros con preocupación genuina. Es un santo, un verdadero santo, susurraban las abuelas en la misa del mediodía. Para el final de la mañana, había una pequeña fila afuera del taller. Don Mateo no había planeado esto, no había anunciado nada, pero la gente necesitada tiene un radar especial para detectar la bondad. Llegó un hombre mayor, don Esteban, que trabajaba en la construcción. Sus botas estaban completamente destrozadas, con agujeros en las suelas que hacían que cada día de trabajo fuera una tortura para sus pies. Ni modo, pensó don Mateo, si esto es lo que debo hacer, lo haré hasta que se acabe. Pero no se acababa. Cada vez que revisaba su taller, encontraba más materiales. No aparecían mágicamente frente a sus ojos, pero cuando necesitaba cuero para hacer unas botas, descubría que tenía justo el suficiente. Cuando necesitaba una horma de determinado tamaño, ahí estaba en su estante, aunque juraba que no la tenía el día anterior. Trabajó durante horas, con sus manos moviéndose con la destreza de 30 años de experiencia. Cada persona que llegaba recibía zapatos hechos específicamente para sus necesidades, botas resistentes para trabajadores, zapatos escolares para niños, sandalias cómodas para ancianos. Algunos comerciantes del pueblo, al enterarse, llegaron a criticar su decisión. El dueño de la ferretería, don Gustavo, un hombre pragmático y de negocios, vino específicamente a regañarlo. ¿Cómo va a mantener un negocio regalando todo, Mateo?, dijo cruzado de brazos, frunciendo el ceño. Eso no es ser generoso, es ser tonto. ¿Qué va a pasar cuando don Evaristo venga por su alquiler? ¿Le va a dar zapatos en lugar de dinero? Don Mateo lo miró con calma, sin enojarse. Don Gustavo, usted tiene razón desde el punto de vista de los negocios. Pero a veces hay cosas más importantes que los números en un libro de cuentas. Ajá. Resopló don Gustavo. Esas son palabras bonitas hasta que te quedas en la calle. Ya verás, Mateo. Ya verás. Pero no todos pensaban como don Gustavo. Otros, conmovidos por lo que veían, comenzaron a actuar de manera diferente, como si la generosidad de don Mateo encendiera algo en sus propios corazones. La señora Carmen, que vendía empanadas en una carreta cerca de la plaza, llegó esa tarde con una docena de empanadas recién hechas, todavía calientes y fragantes. Para su almuerzo, don Mateo, dijo con una sonrisa maternal. No es mucho, pero es hecho con cariño. Usted le dio zapatos a mi sobrino ayer, y eso vale más que todas las empanadas del mundo. Don Felipe, el carpintero del pueblo, llegó una tarde cargando una silla nueva de madera barnizada. Vi que su silla estaba rota y coja, dijo mientras reemplazaba la vieja silla de trabajo. Un artesano necesita herramientas dignas. Esta es mi forma de ayudar. La maestra de la escuela primaria, la señorita Beatriz, organizó una colecta entre los padres de familia.
Llegó un sábado por la mañana con una caja de lata llena de monedas y algunos billetes arrugados. Es para que siga haciendo lo que hace, don Mateo. Los niños del barrio lo necesitan. Muchos de ellos ahora pueden ir a la escuela sin vergüenza gracias a usted. Eso no tiene precio, pero tal vez esto ayude con el alquiler. Don Mateo contó el dinero esa noche. No era suficiente para cubrir todo lo que debía, pero era algo. Y más que el dinero, era el gesto lo que lo conmovía hasta las lágrimas. Incluso los más pobres encontraban maneras de ayudar. Don Rafael, un hombre que vivía de reciclar basura, le trajo un puñado de clavos que había encontrado en un basurero, limpios y enderezados con paciencia. Sé que no es mucho, don Mateo, pero quizás le sirvan. Una niña de 5 años, la pequeña Sofía, llegó con un dibujo que había hecho con crayones. Era don Mateo en su taller, rodeado de zapatos de colores y corazones. Don Mateo lo colgó en la pared con orgullo, al lado de los primeros zapatos que había hecho con su padre. El barrio entero empezó a cambiar. La generosidad se contagiaba como una enfermedad dulce, como un virus de bondad que infectaba a todos los que lo presenciaban. El panadero empezó a dar pan del día anterior a las familias necesitadas. El doctor del pueblo comenzó a atender consultas gratuitas los sábados. La dueña de la tienda de telas ofrecía retazos gratis para que las madres pudieran remendar la ropa de sus hijos. Era como si don Mateo hubiera abierto una compuerta y ahora la bondad fluía libremente por las calles de San Rafael. A pesar de la generosidad del barrio y de los misteriosos materiales que aparecían en su taller, don Mateo sabía que eventualmente necesitaría más cuero de buena calidad. Los zapatos que hacía requerían materiales específicos, y aunque confiaba en lo que estaba ocurriendo, también entendía que debía actuar con responsabilidad. Su proveedor habitual era don Jacinto, el curtidor, un hombre que vivía en las afueras del pueblo donde tenía su curtiembre. Don Jacinto había sido su proveedor durante 20 años, y don Mateo le debía dinero de las últimas compras, hechas a crédito cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles. Una mañana, don Mateo cerró el taller y caminó los 3 kilómetros hasta la curtiembre. El camino era polvoriento y el sol pegaba fuerte, pero necesitaba hablar con don Jacinto cara a cara. No por teléfono, no por mensajero. Como los hombres de palabra deben hacer las cosas. La curtiembre olía fuerte, a químicos y pieles tratadas, un olor penetrante que a muchos les resultaba desagradable pero que para don Mateo era el olor del trabajo honesto. Las pieles colgaban en bastidores, secándose al sol. Enormes tinas de concreto contenían las soluciones de curtido, donde las pieles se transformaban en cuero. Don Jacinto era un hombre corpulento, de manos enormes como palas y brazos gruesos de tanto trabajar. Su rostro estaba curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos, pero esos ojos tenían una calidez que pocos conocían. Su esposa había muerto años atrás, y desde entonces vivía solo, dedicado completamente a su oficio. Cuando vio a don Mateo llegar caminando por el sendero, dejó lo que estaba haciendo y salió a su encuentro. «Mateo, ¿qué haces aquí con este sol? Deberías haber llamado». «Don Jacinto», dijo don Mateo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Vengo a pedirle un favor. Necesito cuero, pero no tengo con qué pagarle ahora. De hecho, todavía le debo del mes pasado. Le prometo que en cuanto pueda». Don Jacinto levantó una mano grande para detenerlo, con una expresión seria que don Mateo no pudo interpretar. Por un momento, pensó que vendría el rechazo, la exigencia de pago, quizás hasta un reclamo justificado. «Mateo, siéntate un momento», dijo don Jacinto, señalando 2 sillas de madera bajo la sombra de un árbol añoso. Le sirvió un café amargo en tazas de hojalata abolladas y se sentó frente a él. Durante un largo momento, don Jacinto miró su café en silencio, como ordenando sus pensamientos. «Déjame contarte algo que nunca te he contado», comenzó con voz grave.
Cuando yo era niño, mi familia no tenía nada. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, y mi madre quedó sola con 4 hijos que alimentar. Éramos tan pobres que a veces pasábamos días comiendo solo agua con tortilla. Don Mateo escuchaba en silencio, sorprendido. Don Jacinto nunca hablaba de su pasado. Un invierno particularmente duro, yo tenía 8 años, mis zapatos se rompieron completamente. No eran gran cosa, eran apenas unas sandalias viejas, pero eran lo único que tenía. Mi madre lloró porque no tenía dinero para comprarme otros, y yo tendría que ir descalzo a la escuela, si es que podía ir. Don Jacinto hizo una pausa, tomó un sorbo de café. Un zapatero del pueblo, un hombre viejo llamado Don Anselmo, se enteró de nuestra situación. Llegó a nuestra casa un domingo, cargando un par de zapatos nuevos que había hecho especialmente para mí. Cuando mi madre le preguntó cuánto costaban, él solo sonrió y dijo, no cuestan nada, señora. Son un regalo de un corazón a otro. Los ojos de don Jacinto se humedecieron con el recuerdo. Esos zapatos me duraron 2 años. Los cuidé como si fueran de oro. Con esos zapatos pude seguir yendo a la escuela, pude trabajar ayudando en el campo, pude mantener mi dignidad. Y más importante aún, el gesto de don Anselmo me enseñó que la bondad existe, que hay gente buena en el mundo. Don Jacinto se levantó, y don Mateo hizo lo mismo. Ese zapatero murió hace años, mucho antes de que yo pudiera pagarle. Durante toda mi vida he cargado con esa deuda en el corazón, preguntándome cómo podría honrar su memoria. Caminó hacia el depósito de la curtiembre, y don Mateo lo siguió. Adentro había pilas de cuero en diferentes tonalidades, marrón claro, marrón oscuro, negro, cuero para suelas, cuero para forros. Don Jacinto tomó un rollo enorme de cuero de primera calidad, de ese que costaba una fortuna, del tipo que don Mateo no podía permitirse desde hacía meses. Esto es para usted, Mateo. Y no me debe nada. Considérelo un pago atrasado de una deuda que nunca pude saldar. Cargó otro rollo más, y otro. Me he enterado de lo que está haciendo en el barrio. De cómo está dando zapatos a quien los necesita. Usted es como don Anselmo. Y yo finalmente puedo pagar lo que me dieron hace tantos años. Don Mateo sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía hablar. Don Jacinto, esto es demasiado. No es demasiado. Es lo justo. Es lo que el corazón me dice que debo hacer. Don Jacinto lo ayudó a cargar los rollos de cuero en una carretilla. Después llamó a su trabajador para que lo llevara de vuelta al taller en su camioneta. Y Mateo, dijo antes de que se fuera. Cuando necesite más cuero, venga. Siempre habrá cuero para usted. Siempre. Don Mateo salió de la curtiembre con los ojos húmedos, cargando el cuero sobre la camioneta como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto sentido, lo era la prueba tangible de que la bondad se multiplica, de que los gestos de generosidad crean ondas que viajan a través del tiempo. Durante 2 semanas, don Mateo trabajó sin parar. Con el cuero de don Jacinto y los materiales que misteriosamente seguían apareciendo en su taller, fabricó docenas de pares de zapatos. Algunos los vendía a precio justo a quienes podían pagar, otros los regalaba a quienes no podían. El dinero que la maestra le había traído, más algunas ventas, le permitieron pagar un mes de alquiler a don Evaristo. No eran los 3 meses que debía, pero era algo. Don Evaristo, sorprendido por el pago y por las historias que había escuchado sobre don Mateo, le dio 2 semanas más de plazo. Todo parecía estar mejorando. El taller estaba más activo que nunca. La gente del barrio entraba constantemente, algunos a comprar, otros a dejar donaciones, otros simplemente a charlar y agradecer. Pero la vida tiene una manera de probar nuestra fe justo cuando pensamos que todo está mejorando. Una tarde, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. Eran nubes oscuras, pesadas,
amenazantes. Los ancianos del barrio, que conocían el clima como la palma de su mano, sacudieron la cabeza con preocupación. «Viene tormenta grande», dijo don Esteban, el trabajador de construcción a quien don Mateo había dado botas. De esas que no se ven hace años. La tormenta llegó esa noche con una furia que nadie esperaba. El viento aullaba como una bestia herida, arrancando tejas de los techos, derribando árboles, apagando la electricidad de todo el barrio. La lluvia no caía, se estrellaba contra el suelo como si el cielo se hubiera roto. Don Mateo estaba en su taller cuando empezó. Al principio no se preocupó mucho, había vivido muchas tormentas. Pero cuando escuchó el primer crujido, supo que algo iba mal. El tejado de zinc, viejo y oxidado, empezó a soltarse. Una ráfaga particularmente fuerte arrancó una sección completa, dejando un hueco enorme por donde entraba la lluvia a torrentes. El agua caía directamente sobre su mesa de trabajo, sobre el cuero que don Jacinto le había dado, sobre los zapatos a medio hacer. Don Mateo corrió a cubrir lo que podía, pero era inútil. El agua entraba por todas partes. En cuestión de minutos, el taller se había convertido en un lago. El cuero se empapaba, arruinándose. Los zapatos que había hecho flotaban en el agua. Sus herramientas se oxidaban bajo la lluvia incesante. Trabajó durante horas tratando de salvar algo, pero la tormenta era implacable. Cuando finalmente amainó, cerca del amanecer, don Mateo contempló el desastre con el alma rota. El cuero estaba arruinado. Los zapatos destruidos. Las paredes goteaban. El piso de madera se había hinchado y agrietado. Su mesa de trabajo, donde 3 generaciones de zapateros habían trabajado, estaba partida por la mitad. Y lo peor, todo el dinero que había ahorrado para el alquiler se había mojado y estaba en la repisa. Los billetes estaban tan empapados y deshechos que eran inútiles. Don Mateo se sentó en el escalón de la entrada, bajo la lluvia que aún caía suavemente, sin importarle mojarse. El agua le corría por la cara mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Todo lo que había construido, todo el progreso de las últimas semanas, destruido en una noche. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de don Mateo. Trató de salvar lo que pudo, pero era muy poco. Algunos vecinos vinieron a ayudarlo a limpiar, pero el daño era demasiado extenso. Don Evaristo llegó para cobrar el alquiler. Al ver el estado del taller y los billetes destruidos, sacudió la cabeza. Lo siento, Mateo. Sé que has pasado por algo terrible, pero yo también tengo compromisos. 3 días. En 3 días necesito que desocupes o que pagues. No puedo darte más tiempo. Don Mateo intentó buscar trabajo temporalmente, pero sus manos, afectadas por la artritis que había ignorado durante años, le dolían tanto que apenas podía trabajar. Intentó pedir prestado, pero todos en el barrio estaban igual de apretados económicamente. Una tarde, cuando la desesperanza era casi palpable en el aire, un perro callejero se acercó al taller. Era flaco, con el pelo enmarañado, una oreja rota, y cojeaba de una pata. Se sentó en el umbral y miró a don Mateo con esos ojos tristes que tienen los animales abandonados. Don Mateo tenía guardado un panecillo duro que iba a ser su cena. Era lo único que tenía para comer. No había desayunado, no había almorzado, y ese pan era todo lo que quedaba. Miró al perro. Miró el pan. Y sin pensarlo 2 veces, partió el pan y se lo dio al animal. Toma, amigo. Parece que los 2 estamos en las mismas. El perro comió con desesperación, meneando la cola con una gratitud que partía el corazón. Luego se acurrucó junto a don Mateo, como agradeciéndole, como diciéndole no estás solo. Don Mateo acarició al perro, sintiendo su calor, su compañía. Y en ese momento de absoluta vulnerabilidad, lloró como no había llorado desde la muerte de Elena. No sé qué más hacer, le dijo al perro,
como si el animal pudiera responderle. He tratado de hacer las cosas bien. He tratado de ayudar. Pero parece que no es suficiente. El perro solo lo miraba con esos ojos comprensivos, como si entendiera cada palabra. Esa noche, don Mateo volvió a entrar al taller destruido. Se paró frente a su mesa de trabajo partida, frente a las herramientas oxidadas, frente a lo que quedaba de sus sueños. Cerró los ojos y habló en voz alta, sin saber si hablaba con Dios, con Elena o consigo mismo. Si este es el final, que así sea. Pero quiero que sepas que no me arrepiento. Prefiero haber dado mis zapatos a quienes los necesitaban y perderlo todo, que haberlos guardado y perder mi alma. El silencio fue su única respuesta. Don Mateo se preparó para dormir su última noche en el taller. Mañana tendría que empacar sus pocas pertenencias e irse, sin saber a dónde. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes, iluminando el barrio con una luz dorada que contrastaba cruelmente con su situación, alguien tocó a la puerta del taller. Don Mateo abrió, esperando a don Evaristo que vendría a echarlo. Estaba preparado para lo inevitable. Pero en su lugar, encontró a un hombre joven, bien vestido, con un traje oscuro de corte elegante y zapatos brillantes que claramente eran caros. El hombre tenía unos 30 años, era alto, de porte seguro, pero sus ojos tenían algo familiar. ¿Don Mateo?, preguntó el hombre con voz emocionada, casi temblorosa. ¿Se acuerda de mí? Don Mateo lo miró confundido, tratando de ubicarlo. Había conocido a tanta gente en su vida, había hecho zapatos para tantas personas. El hombre sonrió, y en esa sonrisa don Mateo vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Hace 15 años, usted me regaló unos botines cuando yo era un niño. Mi madre y yo entramos a su taller un día lluvioso. Yo estaba descalzo, cojeando. Usted se arrodilló, me midió el pie, y me dio los únicos zapatos que tenía en su taller aunque necesitaba venderlos para pagar su alquiler. La memoria regresó como un río después de romper un dique. Don Mateo recordó ese día, ese niño de ojos grandes, esa madre que había llorado de gratitud. ¿Eres tú? Soy yo, don Mateo. Me llamo Miguel. Y ese día cambió mi vida completamente. Miguel dio un paso adelante, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Después de que usted me dio esos zapatos, pude ir a la escuela sin vergüenza. Los otros niños dejaron de burlarse de mí. Mi maestra notó que podía concentrarme mejor sin el dolor en los pies. Me ayudó a conseguir una beca para la secundaria, luego para la universidad. Miguel hizo una pausa, la emoción haciendo que su voz temblara. Me gradué de ingeniero civil, don Mateo. El primero en mi familia en terminar una carrera. Conseguí un buen trabajo, luego uno mejor. Ahora tengo mi propia firma de construcción. Me va bien, muy bien. Y todo comenzó porque un zapatero bondadoso me dio dignidad cuando más lo necesitaba. Don Mateo no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. He estado buscándolo durante meses, continuó Miguel. Volví al pueblo hace un año para un proyecto, y pregunté por usted. Me dijeron que seguía aquí, en el mismo taller. He querido venir antes, pero quería tener algo digno que ofrecerle. Miguel sacó un sobre grueso de su chaqueta. Era de esos sobres oficiales, con su nombre y el sello de un banco impreso en la esquina. Quiero pagarle aquellos zapatos, don Mateo. Y mucho más. Dentro del sobre había un cheque. Don Mateo, con las manos temblorosas, lo miró y casi se desmaya. La cantidad era enorme, más de lo que había ganado en años de trabajo. Pero, esto es demasiado. Los zapatos no costaban. No es solo por los zapatos, don Mateo. Es por la vida que me dio. Es por la esperanza cuando no había ninguna. Es por la dignidad.
¿Cómo se pone precio a eso? Miguel miró alrededor del taller destruido, notando el tejado parcialmente arrancado, las paredes goteantes, los daños del agua. Veo que ha tenido problemas. Déjeme ayudarlo. Mi empresa puede reparar este taller completamente. Puedo hacerlo en una semana, con los mejores materiales, sin que le cueste un centavo. Miguel, yo no puedo aceptar. Si puede, dijo Miguel con firmeza pero con cariño. Usted no pensó 2 veces antes de darme todo lo que tenía. Ahora déjeme hacer lo mismo por usted. Don Mateo, incapaz de contener más las emociones, abrazó a Miguel. No era un abrazo formal, era el abrazo de un padre que reencuentra a un hijo, el abrazo de un maestro orgulloso de su estudiante, el abrazo de un hombre que ve confirmado que el bien existe en el mundo. Miguel también lloró, abrazando al anciano zapatero que había cambiado el curso de su vida con un simple acto de bondad. El perro callejero, que había estado observando desde un rincón, se acercó y meneó la cola, como si también celebrara el momento. Con el dinero de Miguel, don Mateo pagó todas sus deudas. El alquiler atrasado, la electricidad, las herramientas compradas a crédito. Por primera vez en años, dormía sin la ansiedad de las cuentas pendientes. Pero más importante aún, Miguel cumplió su promesa. Su empresa de construcción llegó con un equipo completo y en una semana transformaron el taller. Repararon el tejado con materiales modernos pero respetando el estilo original. Arreglaron las paredes, cambiaron el piso manteniendo la madera antigua donde era posible, instalaron mejor iluminación, mejoraron la ventilación. Cuando terminaron, el taller lucía mejor que nunca, pero seguía teniendo el alma del lugar que había sido durante 3 generaciones. Don Mateo no se quedó con todo el dinero. Usó parte para comprar las mejores herramientas y materiales, pero el resto lo destinó a algo más grande. Convirtió la parte trasera de su taller en un espacio comunitario donde enseñaba a jóvenes del barrio el oficio de zapatero. Miguel le ayudó a conseguir máquinas y herramientas modernas. Pronto había 5 jóvenes aprendiendo el arte ancestral de hacer zapatos con las manos. Los sábados por la mañana, don Mateo hacía jornadas de reparación gratuita de calzado para familias necesitadas. La gente hacía fila desde temprano, y don Mateo y sus aprendices trabajaban sin parar, arreglando, remendando, dando nueva vida a zapatos que parecían condenados. El taller de don Mateo se volvió más que un negocio, era un lugar de esperanza, un centro de comunidad. Los niños del barrio pasaban después de la escuela para ver trabajar a los zapateros. Las madres se reunían allí para compartir problemas y soluciones. Los ancianos encontraban un lugar donde ser escuchados y valorados. El perro callejero, a quien don Mateo había nombrado fiel, se convirtió en la mascota del taller. Los niños lo adoraban, y él parecía entender que ese era ahora su hogar. Una tarde de domingo, mientras don Mateo pulía un par de zapatos bajo la luz dorada del atardecer, Miguel lo visitó con su familia. Traía a su esposa y a su hijo pequeño, un niño de unos 5 años con los mismos ojos grandes que Miguel tenía de niño. Don Mateo, quiero que conozca a mi familia. Y quiero que mi hijo conozca al hombre que hizo posible que su padre llegara donde está. El niño miraba el taller con fascinación, tocando las herramientas con curiosidad, oliendo el cuero con interés. ¿Usted hace zapatos mágicos?, preguntó el niño con inocencia. Don Mateo se rió, se arrodilló para estar a la altura del niño. No son mágicos, hijo. Son zapatos hechos con amor. Y el amor siempre hace que las cosas sean un poco mágicas. Esa noche, después de que todos se fueron, don Mateo se quedó solo en su taller. Bueno, no completamente solo, Fiel dormía a sus pies, roncando suavemente. Miró alrededor, vio los zapatos terminados esperando ser entregados, vio a través de la puerta abierta el espacio donde sus aprendices trabajaban durante el día. Vio el dibujo de la pequeña Sofía todavía colgado en la pared junto a sus primeros zapatos.
Recordó aquella noche terrible bajo la tormenta, cuando había dado su último pedazo de pan a un perro callejero, cuando había tocado fondo y pensó que todo estaba perdido. Recordó haber dicho que prefería perderlo todo antes que perder su alma. Y ahora comprendía, con una claridad que solo da la experiencia vivida, que la verdadera abundancia no se mide en lo que guardamos, sino en lo que compartimos. Que dar cuando no tenemos nada es cuando más poder tiene el gesto. Que la generosidad no es un acto de riqueza, sino un estado del corazón. Comprendió que cuando das con amor sincero, sin esperar nada a cambio, sin calcular ganancias ni pérdidas, el universo conspira para multiplicar lo poco que queda en tus manos. No siempre de forma inmediata, no siempre de manera obvia, pero siempre, siempre, la bondad regresa multiplicada. Don Mateo sonrió, acarició a Fiel que levantó la cabeza y lo miró con devoción canina y continuó trabajando en un nuevo par de zapatos. Eran para una niña del barrio que empezaría la escuela el próximo mes. Porque ahora sabía, con certeza absoluta, que nunca más estaría solo ni en la abundancia ni en la escasez. Que el verdadero tesoro siempre había estado en el corazón que da sin medida. Que cada par de zapatos que salía de sus manos llevaba no solo el trabajo de sus dedos, sino el amor de su alma. Y que ese amor, multiplicado en cada persona que ayudaba, crearía ondas que viajarían más allá de su propia vida, tocando vidas que nunca conocería, cambiando destinos que nunca vería. Así es como funciona la verdadera prosperidad, no como un tesoro que se acumula y se encierra, sino como un río que fluye, nutre y multiplica todo lo que toca.